El ministerio, transmitiendo su presencia a las naciones, Iglesia Cristiana, presenta Palabra de Dios para tu vida. Un programa de estudio bíblico para tu crecimiento espiritual. Palabra de Dios para tu vida. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Palabra de Dios para tu vida. Bienvenidos. Un cordial saludo para todos ustedes. Son bienvenidos a este su programa, Palabra de Dios para tu vida, programa del Ministerio transmitiendo su presencia en las naciones Iglesia Cristiana, emitiendo acá desde la ciudad de Villavicencio para el mundo entero. Le damos gracias al Señor por este tiempo, por esta oportunidad que tenemos de poder disfrutar de este espacio, un espacio que Dios ha abierto para que a través de su palabra todos nosotros quienes participamos de este programa podamos ser edificados, podamos ser alimentados a través de la palabra del Señor. Son entonces todos ustedes bienvenidos a este espacio, que comenzó precisamente la semana inmediatamente anterior. Este es nuestro segundo programa y estamos felices por la recepción que ha tenido el programa. Y bueno, vamos a darle continuidad entonces al tema que comenzamos la semana anterior. Recuerden que la semana anterior hablamos acerca de quiénes son los hijos de Dios. Nos preguntábamos, bueno, ¿quiénes son los hijos de Dios? Y vinimos a la palabra del Señor y encontramos tres aspectos importantísimos que definen con toda claridad quiénes son los hijos de Dios. Y inicialmente dijimos, solamente voy a hacer un repaso rápido, y dijimos, número uno, quienes son engendrados por Dios. Hacíamos una similitud o hacíamos una semejanza precisamente con la acción de engendrar un hijo de forma natural. Entonces, así como los hijos de forma biológica son engendrados, es decir, hay una semilla que se coloca, así mismo pasa entonces con los hijos de Dios. Son engendrados por Dios. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan en el capítulo 1, que no son engendrados de la voluntad de carne, ni voluntad de hombre, ni voluntad de sangre, sino de Dios. Entonces, el primer aspecto que identifica a un hijo de Dios es que ha sido engendrado por Dios. Y dijimos, la semilla es precisamente la palabra de Dios. Bien, ese es el aspecto número uno. El aspecto número dos, los nacidos de nuevo. Mencionábamos el pasaje aquel del Evangelio de Juan capítulo 3, donde Nicodemo precisamente es el primero en escuchar esta frase. Y el Señor Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Si quiere entrar, si quiere ver el reino de Dios, es necesario nacer de nuevo. Y entonces, en ese orden de ideas, bueno, quien ha sido engendrado necesita nacer. Eso mismo pasa en nuestro aspecto biológico. Después de haber sido engendrado, pues es necesario nacer, es decir, hace su aparición, entra en escena ese nuevo ser que en su momento fue engendrado, pero que ahora nace. Eso mismo pasa entonces con nuestra vida espiritual. Es necesario nacer de nuevo. Lo explicamos ampliamente, la invitación es para que usted, si no lo vio, vaya al programa anterior para poder tener el contexto completo de lo que vamos a tratar en el día de hoy. Bien, y como tercero, dijimos nosotros entonces, y allí fue donde quedamos, y allí es donde vamos a comenzar hoy, dijimos, son hijos de Dios los que son guiados por el Espíritu Santo. Y eso lo encontramos en ese pasaje que damos, en ese versículo, capítulo 8 de la carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos, capítulo 8, verso 14. Y allí fue donde quedamos en el programa anterior y donde vamos a comenzar en esta nueva emisión. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos
son los hijos de Dios. Entonces, definimos esos tres aspectos importantes para entender quiénes son los hijos de Dios. Número uno, los que son engendrados por Dios. Número dos, los que son nacidos de nuevo. Y dijimos, porque es necesario nacer de nuevo, porque no es el nacimiento biológico, es el nacimiento espiritual, que es en donde precisamente estábamos muertos. Y mencionábamos lo que el apóstol Pablo dice en la carta que escribe a los Efesios, capítulo 2, verso 1, cuando dice que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos amó y nos dio vida juntamente con su Hijo Jesucristo. Bien. Y tercero, entonces dijimos los que son guiados por el Espíritu Santo. En esa guía, mencionábamos nosotros en su momento, en este símil que estamos haciendo con un nacimiento natural, de manera biológica me refiero. Dijimos, los padres, cuando nace un bebé, han provisto y se encargan en adelante de proveer todo lo que ese bebé requiere para crecer. Fue engendrado, ha nacido, ahora necesita crecer. Sígame con cuidado. Ahora, hemos sido engendrados por Dios, hemos nacido de nuevo. Mis queridos, necesitamos crecer. Crecer. Solo que, así como él fue engendrado biológicamente, el bebé me refiero, ha nacido biológicamente, necesita crecer biológicamente. ¿Qué requiere? Alimento, techo, vestido, protección, cuidado, requiere monitoreo, ¿sí? De su crecimiento. Nosotros hemos sido engendrados espiritualmente, hemos nacido espiritualmente, hemos vuelto a nacer espiritualmente y ahora necesitamos crecer espiritualmente. Y el Padre, en su función de Padre, nuestro Padre Celestial, el Creador de los cielos y de la tierra, ha provisto. Para los padres biológicos proveen, entonces, las muditas de la primera semana. Proveen los tarros de leche por si la mamita no puede lactar como debe ser. Proveen la cobija, el té, todo van proveyendo, y en la medida que el bebé va creciendo, ellos van proveyendo nuevamente. La buena noticia es que nuestro Padre Celestial, en su función de Padre para con nosotros, no solamente nos ha engendrado, no solamente ha sido testigo de que hemos nacido de nuevo, sino que ha provisto. Él ya proveyó. No está esperando a ver cuánto mide espiritualmente para ver qué traje le manda a confeccionar o qué juguete le da o qué cosa. No, como pasa con nuestros hijos, que de acuerdo a su edad, a su crecimiento biológico, pues se le genera un ambiente y ciertas cosas. No. Dios, en su función de Padre para con nosotros, ha provisto. Ha provisto. Por eso la definición de fe que entrega Hebreos capítulo 11, verso 1 es certeza y convicción. Estamos certeros y convencidos de que Dios ha provisto lo que usted y yo necesitamos para crecer espiritualmente. Y a quien ha hecho parte de esa provisión y lo ha convertido como digamos, en el vigía de nuestro crecimiento espiritual, es precisamente al Espíritu Santo. Por eso, retomo el verso que acabamos de mencionar, carta que se escribe a los Romanos capítulo 8, verso 14, cuando dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos, ahí no dice algunos, ahí no dice los que cumplan con estos requisitos, todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Dicho de otra manera, todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿y quiénes son hijos de Dios? Para ser guiados por el Espíritu de Dios. Los que han sido engendrados por Dios y los que han nacido de nuevo. Ellos son guiados por el Espíritu Santo. En esa tarea de guianza es donde viene nuestro crecimiento espiritual. Pero antes de hablar de eso, quiero que revisemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16. El Señor Jesús hizo referencia precisamente a esto
que hoy es una realidad para nosotros. ¿Qué cosa? El Espíritu Santo, precisamente. Y en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, verso 5, dice lo siguiente. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Bien, aquí tenemos nosotros que ver algo, y es cómo Jesús, estando al frente de sus discípulos, les está hablando de algo que va a suceder y que ellos no logran comprender todavía. La diferencia para nosotros es que hoy nosotros lo vemos, lo leemos, lo entendemos y para nosotros no estamos esperando que suceda, para nosotros ya sucedió. ¿Qué cosa? Que Jesús se fue, pero que envió a su Espíritu Santo. Mire cómo dice, vuelvo y leo verso 6. Antes os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Él les había mencionado, yo me voy a ir, y ellos se entristecieron 3 años compartiendo, subiendo, bajando, viniendo, yendo. Entendible, humanamente hablando. Pero esos asuntos son asuntos espirituales, deben discernirse espiritualmente. Y ahí es donde nosotros evidenciamos precisamente qué tanto hemos crecido en nuestra vida espiritual, cuando discernimos espiritualmente todas las cosas que atañen a nuestra vida. Pero yo os digo la verdad, eso en el verso 7, os conviene que yo me vaya. Nos convenía que Él se fuera. Así como nos convino que viniera, nos convino que muriera, nos convino que resucitara, es decir, que la muerte no se quedara con Él, nos convino que se fuera. Nos ha convenido que eso sucediera. Y entonces dice, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y sabemos nosotros, todos nosotros, que esto tuvo su cumplimiento y registro hay de ello en el libro de los Hechos de los Apóstoles en capítulo 2, verso 1. Recordamos todos aquel acontecimiento, aquel pasaje cuando menciona que el Espíritu Santo vino sobre aquellos 120 donde comenzó la iglesia y hace su entrada el Espíritu Santo y desde ese momento está no solamente en nosotros, sino también está con nosotros. Y Jesús estaba advirtiendo acerca precisamente de que era necesario que Él se fuera y era necesario que el Espíritu Santo viniera. No se los mencionó solamente antes de morir y resucitar, se los mencionó también después de haber resucitado. Y eso lo encontramos nosotros registrado en el libro de los Hechos capítulo 1, verso 4, cuando dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Esto que les está diciendo es lo que nosotros estamos leyendo allá en el Evangelio de Juan. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bien, y conocemos nosotros que eso fue lo que sucedió en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Sigue diciendo, vuelvo a Juan capítulo 16. Y cuando Él venga, ¿quién? El Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Convencerá, está diciendo, esto es lo que va a suceder. Pero nosotros hoy entendemos que esto ya sucedió y no solamente ya sucedió, sino que sigue sucediendo. Ya sucedió que el Espíritu Santo viniera, perfecto. Pero lo que sigue sucediendo es que el Espíritu Santo continúa convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio, dice acá el verso 8. Eso sigue sucediendo y eso sigue sucediendo porque la iglesia continúa haciendo su trabajo, continúa haciendo su tarea. Más adelante vamos a hablar de eso. Pero lo que nos interesa a nosotros hoy es comprender que Dios el Padre
proveyó, ha provisto ya todo lo que usted y yo necesitamos para que nuestro crecimiento espiritual esté garantizado y esté garantizado bajo los más altos estándares, esté garantizado bajo el estándar que Dios mismo estableció, que cada uno de nosotros deberíamos crecer espiritualmente. Dice el verso 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Había mucho más que decir, pero ellos en esa condición en la que se encontraban en ese preciso momento no iban a ser capaces. ¿Por qué? Porque requería del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora mora en nuestro corazón. Por eso todas las cosas que el Señor había decidido o decidió decirnos, que están registradas, contempladas, condensadas en lo ancho y largo de la palabra del Señor, hoy las podemos sobrellevar, hoy las podemos entender, hoy las podemos poner por obra y eso evidenciará claramente nuestro crecimiento espiritual, nuestra edad espiritual, por decirlo de alguna manera que no se compara con los años. Me refiero, noten ustedes que al niño, en la medida que va creciendo, los padres responsablemente le van dando obligaciones, responsabilidades de acuerdo a su edad. Recoge tus juguetes, haz tu cama, recoge tu reguero, el que dejaste allí. Y así van aumentando la responsabilidad hasta que él responsablemente actúa por sí solo. Bien, para nosotros como hijos de Dios, Dios que ha provisto todo lo que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual, que ¿qué es? Al Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados, recuérdalo, sellados, hemos sido sellados con el Espíritu Santo y nos ha dejado su palabra. Es todo lo que necesitamos. Para que entonces hoy podamos sobrellevar todas las cosas que en aquel momento ellos no podían sobrellevar. Por eso nos acercamos a la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en atender. Qué importante cuando nosotros estamos en contacto diario, continuo, porque hace parte de nuestra vida con la palabra de Dios. Qué bueno cuando apartas un espacio para que semana a semana no solamente tengamos espacio de congregarnos, de congregación, de devocional, sino mira un nuevo espacio en el cual nosotros podemos ser alimentados a través de la palabra del Señor. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, cuando venga el Espíritu de verdad. Para nosotros eso no es una promesa, para nosotros es nuestra realidad. El Espíritu Santo está en nuestro corazón y está con nosotros, está en nosotros y con nosotros. Dice entonces que cuando eso sucediera, cuando Él viniera y para nosotros ya está, es decir, esto es nuestra vida hoy, ¿qué cosa? Él os guiará a toda la verdad. Por eso quienes son hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Aquí Jesús lo estaba prometiendo. Para nosotros hoy esa es nuestra vida. El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Continúa diciendo el Señor Jesús, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. También haciendo referencia al Espíritu Santo, pero en el capítulo 14 del mismo Evangelio de Juan, pero ahora en el verso 26, dice lo siguiente, lo leo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. Vamos a ver a qué decía el Señor que iba a hacer para que nosotros comprendamos que hoy esto está sucediendo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Qué interesante que cuando el Señor Jesús le menciona esto a sus discípulos, se los está mencionando a ellos prometiéndoles que esto iba a suceder.
Para nosotros no es una promesa, para nosotros es una realidad. Para nosotros esa es nuestra vida. El Espíritu Santo nos está guiando. El Espíritu Santo está en nuestras vidas, en nuestros corazones, y su tarea para con nosotros es guiarnos. Para con el mundo es convencerlo. Pero esa tarea no la podrá hacer desvinculado de nosotros, porque somos nosotros los que llevamos el mensaje de la palabra del Señor. Y por eso ahora entendemos entonces, y eso debería, ese entendimiento viene producto de nuestra madurez espiritual, que la tarea que tenemos acá mientras que estemos aquí en la tierra es precisamente el de darlo a conocer a Él. Por eso, versículos posteriores a los que mencionamos hace unos minutos en el libro de los Hechos, cuando el Señor, después de haber resucitado, les dice a ellos, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, y oísteis de mí. Lo leímos hace un momento. Pero versículos posteriores encontrarán ustedes, o encontramos nosotros en la palabra del Señor, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando haya venido, pero ya vino. Está con nosotros y está en nosotros, es decir, está el poder en nosotros. Y ese poder nos lleva a entender, o lo podemos comprender, ese poder lo podemos comprender como lo que necesitamos para crecer espiritualmente. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, está en un continuo proceso de crecimiento porque ese cuerpo no puede quedarse como el cuerpo de un niño con la cabeza de un Cristo extendido en toda su manifestación. Espero que me lo esté comprendiendo. El cuerpo, que somos nosotros la iglesia, necesita ir creciendo hasta que todos, llegando a la unidad de la fe y a la estatura del varón perfecto, pueda encajar perfectamente con ese cuerpo. No es porque esté desencajado, me refiero, debe ser acorde a la cabeza. Un cuerpo en una dimensión de crecimiento igual al de la cabeza, ni siquiera similar, igual al de la cabeza. Y si nuestra cabeza es Cristo y nosotros el cuerpo, entonces lo que se está esperando y lo que el Espíritu Santo está garantizando, está monitoreando en este presente tiempo, es que usted y yo, en nuestra posición y condición de hijos de Dios y participantes del cuerpo de Cristo, estemos creciendo espiritualmente. Estemos creciendo espiritualmente. ¿Por qué? Porque estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Creo que el tiempo, bueno, y estábamos aquí leyendo, pero termino mi frase. Creo que el tiempo de pensar que vivimos como al lado del Señor, no entendiendo que estamos en Él, y que mientras que transcurramos por este tiempo, por esta tierra, podré hacer mi voluntad y antes tratando de convencer al Señor a que me ayude a hacer las cosas que yo quiero, ha finalizado. El tiempo es el propicio para que la iglesia entienda y camine en ello, que estamos acá con una tarea, estamos acá con un propósito. Y el propósito lo ha asignado Él, no lo he asignado yo, lo ha asignado Él. Y el propósito inicia o se enmarca en nuestro continuo crecimiento espiritual. Por eso el Señor dice en su palabra que la vida de los justos es como la luz del día. ¿Cómo? Como la luz del día. ¿Cómo es la luz del día? Va en aumento hasta que se perfecciona. ¿Para qué? Podría preguntar a alguien. ¿Para qué? Para que me sean testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso debemos nosotros ser conscientes de que si hemos nacido de nuevo, debemos estar creciendo cada día. Si asemejamos eso con los niños, dicho de alguna manera, se me ocurre en este momento pensarlo de esta forma, podríamos nosotros decir, deberíamos estar conscientes y acostumbrados en esta dinámica de vida de estar dejando todos los días
los zapatos que nos pusimos el día anterior porque ya nos quedan pequeños, porque hemos crecido. Dicho de alguna forma, si me ocurre ese ejemplo en este momento. Deberíamos estar acostumbrados a eso. Me los fui a poner hoy, ya no me quedan buenos, fueron los de ayer. Para hoy hay unos nuevos, que no serán precisamente los de mañana, porque para mañana, que he crecido nuevamente, ya no me van a quedar nuevos, necesitaré otros nuevos. Ya no me van a quedar buenos, perdón, necesitaré unos nuevos. La buena noticia, ya están listos los otros. Está provisto todo de parte de Dios para con nosotros. Nos corresponde a nosotros entonces. Nos corresponde a nosotros. Por eso, noten ustedes, y voy cerrando con esto, los hijos son los que son engendrados, los hijos de Dios son los que han nacido de nuevo, en este caso para nosotros, pero también los hijos de Dios marcan esta siguiente característica y es que como son guiados por el Espíritu Santo, están garantizando que su crecimiento es diario. Todos los días vamos creciendo y ese crecimiento se evidencia. ¿Cuándo se va a evidenciar? ¿De qué manera se evidencia? A través precisamente del fruto del Espíritu desarrollado en cada una de nuestras vidas. Nos corresponde a nosotros entonces. Hay una tarea que nos corresponde a nosotros y de eso vamos a hablar en nuestro próximo programa, si así el Señor nos lo permite. Bien, creo que el tiempo se ha agotado. Hemos llegado así al final de este programa. Invitándoles a que nuevamente el próximo miércoles a partir de las 7 de la noche pueda usted estar conectado, pueda estar usted escuchando y viendo una nueva edición de este programa, pero también el que pueda compartir. Esperamos que pueda compartir ese enlace, que pueda compartir esta enseñanza. Y bueno, lo que esperamos todos, porque hacemos parte del cuerpo de Cristo, es que todos podamos continuar creciendo en esta gracia tan maravillosa en la que el Señor nos ha hecho habitar en este tiempo y en el conocimiento de su Hijo Jesucristo. Invitándoles nuevamente, les invito entonces para el próximo miércoles, 7 de la noche. Bendiciones para todos, gracia y paz en sus corazones. Que el Señor continúe bendiciéndoles grandemente. Un abrazo del Ministerio Transmitiendo Su Presencia a las Naciones, Iglesia Cristiana.